A la presencia del Dios Santo, del Dios único. Cuando nos acercamos, le adoramos, no hay más intermediario que Jesucristo mismo, que es Dios. No necesitamos otro. Dice Hebreos que Él nos ha hecho una nación de sacerdotes. El sacerdote era el que se ponía entre el pueblo y Dios. Pero ahora todos somos, no solo el que predica o el que está aquí, no, cada creyente, cada cristiano. Es alguien que puede estar delante de Dios directamente, por la sangre de Cristo, pero delante de Dios. Tú cuando oras, vas directamente a Él, directo. Cuando lees su palabra, es Él hablándote a ti directamente, no necesitas nada más. Compartimos, ahora pues exponemos textos bíblicos porque el Señor lo ha mandado así, que podamos edificarnos unos a otros, pero si tú tienes una Biblia y sabes leer, puedes escuchar a Dios directamente. Y eso es lo que oramos también, ¿no? Que cuando predicamos aquí, como decía Anselmo, ¿no? Que Dios use los medios que Él ha puesto para hablarnos a cada uno directamente. Y Él lo hace por su misericordia. Y qué bueno que tenemos la palabra escrita en nuestros idiomas, que podamos entender bien. Si podéis estudiar hebreo, o hacerlo, el que pueda, a mí me gustaría, o los idiomas originales, pero tenemos buenas traducciones, por la gracia de Dios, donde podemos entender lo que Dios quiere que sepamos. Así que pues vamos una vez más a abrir estos textos inspirados por Él mismo. Si queréis buscar en Génesis, siguiendo estas series sobre este libro que nos relata pues el inicio de todas las cosas, el porqué y el para qué también, de la creación, de quién es Dios, quiénes somos nosotros, cómo tenemos que relacionarnos con Él, cómo tenemos que vivir la vida que nos ha dado. Y si queréis buscar en Génesis capítulo 25, leeremos la última parte de este capítulo, desde el versículo 27. Que relata, pues, parte de la vida de la familia que Dios había llamado para bendecir y hacerlos de bendición a otros. Y dice aquí en el versículo 27 de Génesis 25, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que es rojo o rojizo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que tengas a bien en usarla para hablarnos y para guiarnos a tu voluntad, para mostrar una vez más tu misericordia, tu amor y ayudarnos a consagrarnos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Tenéis hermanos? No todos, ¿no? Tenemos hermanos, algunos sí. ¿Os parecéis a vuestros hermanos? No, la mayoría dice que en algo sí. Claro, vosotros desde dentro veis las diferencias más que los parecidos, pero la gente de fuera, si os viéramos, diríamos: uy, sí que os parecéis, ¿no? Sois hermanos, no cabe duda. Genéticamente hemos heredado pues muchos genes, bueno, los mismos genes con diferentes combinaciones, pero también nos parecemos en otras cosas que no son de genética, que no son de nacimiento, que son de nuestra infancia, porque hemos vivido en el mismo entorno familiar, hemos tenido los mismos padres y eso nos ha afectado. Dicen que
El carácter de un niño se forma en los primeros 5 años, que a partir de los 5 ya está formado. Dios es misericordioso y puede transformar incluso eso, ¿no? Pero sí que afecta mucho, ¿no? Y por eso nos parecemos a nuestros hermanos, pero también somos distintos de nuestros hermanos, y lo sabemos, ¿no? Por eso decíais, no nos parecemos. Porque hay cosas muy distintas, cada persona es única y Dios nos ha creado así, y aunque tengamos cosas comunes con nuestros hermanos, pues hay cosas muy distintas, a veces casi opuestas, ¿no? Incluso en el carácter puede ser, ¿no? Caracteres opuestos entre hermanos, incluso entre gemelos. Aquí hay 2, eran gemelos, pero eran muy distintos. ¿Se parecerían? Sí, claro, también se parecerían. Si alguien de fuera los viese, Jacob y Esaú, hoy sí que sois hermanos. Este es peludo, el otro menos, pero carácter diferente, pero son hermanos, no cabe duda. Y porque eran hijos de los mismos padres y porque habían crecido en la misma familia. Pero eran distintos, eran diferentes. ¿Cómo puede ser que, y aquí muy diferentes, ¿no? Incluso dice la palabra que leímos hace 2 semanas, que Dios ya dijo a Rebeca, su madre, que en su vientre habían 2 naciones. O sea que desde el vientre ya cada uno tenía una dirección distinta, ¿no? Dios había dado promesas a Abraham, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca también las recibieron, de que Dios les bendeciría y serían de bendición a todas las naciones. Pero aquí hay un cambio. Estos 2 hermanos, pues hay como una división ya desde el vientre de su madre, y las diferencias iban a ser muy grandes. ¿De qué dependen las diferencias en nuestro caso? ¿Por qué tú eres diferente de tus hermanos? Bueno, pues porque habrá cosas que de nacimiento ha sido así, ha sido creado así, pero también porque respondes diferente a las mismas cosas, a lo mejor. A ti te pasa lo mismo que a tu hermano y tú respondes de una manera y él de otra. Y puede ser que os esté pasando lo mismo, ¿no? Incluso en casa, cuando éramos pequeños y nuestros padres se enfadaban con nosotros, pues uno reaccionaba de una manera y otro de otra. ¿Os acordáis? Sí, ¿no? Pasaba así, ¿no? Uno lloraba mucho de repente y al cabo de un rato ya estaba jugando, como si nada. Y el otro lloraba menos fuerte, pero le duraba más, ¿no? Eso pasa, porque respondemos diferente por nuestra manera de ser. Pero también, claro, a partir de ahí, de cuando ya crecemos, nos hacemos más mayores, como les pasó a ellos, dice la palabra que crecieron los niños, ya no eran niños, aquí en este pasaje, quizá eran jóvenes, ¿no? A lo mejor tenían 15, 16 años, o un poco más. Pero nuestra vida va cambiando, no solo porque somos diferentes por nuestra infancia, nuestra educación, sino por decisiones que hemos ido tomando. A lo largo de la vida nos encontramos con situaciones y tomamos decisiones que afectarán a nuestra vida, ¿no? Pues dónde voy a vivir, de qué voy a trabajar, cómo respondo a esta situación, cómo decido estas cosas, eso marcará diferencias en nuestro rumbo. Pero hay otra cosa que también marca diferencias en nuestras vidas, y en la de estos, por supuesto, que es la voluntad de Dios, la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Dios es soberano sobre todas las cosas, nada escapa de su control. Si estás aquí hoy, tiene que ver con su voluntad, seguro. Si has pasado lo que has pasado, tiene que ver con su voluntad. Él lo ha permitido, Él lo ha decretado en algunos casos, y Él es quien tiene la última palabra sobre todas las cosas. Y por su gracia podemos descansar y confiar en que Él no se equivoca. Y si mi vida ha llegado hasta este punto, sí, habrá cosas que son consecuencias de decisiones que yo he tomado, pero también Dios es soberano sobre todo eso. Dios es soberano sobre todas las cosas, nada escapa de su control. Pero Dios nos ha dado capacidad de decidir, de tomar decisiones. Sí, es así. Las 2 cosas son verdad. Dios es soberano y aquí se hace lo que Él diga, lo que Él permita, pero también Él ha decidido que yo puedo decidir cosas. Y lo que yo decida tendrá sus consecuencias. Somos responsables de nuestros actos. Dios nos pedirá cuentas de lo que hemos hecho, de lo que hemos dicho, incluso de lo que hemos pensado. Y el hecho de que somos responsables de nuestros actos y podemos decidir, como hicieron estos 2 hermanos, ahora veremos, en un sentido podría decirse que entonces somos libres, ¿no? Yo puedo decidir cosas, soy libre de decidir si hago esto o aquello, si respondo de una manera u otra. Sí, libres entre comillas. ¿Por qué?
¿Por qué no tenemos libertad plena, total, 100% absoluta? Pues porque nuestra naturaleza pecaminosa se opone a la voluntad de Dios, que es para lo cual fuimos diseñados, para diseñado el ser humano, Adán y Eva, para tener comunión con Dios, hacer su voluntad y agradarle. Pero desde que el pecado entró en la naturaleza humana y nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa, eso se opone a la voluntad de Dios. El pecado se opone, se rebela contra Dios. Para el no convertido, para el que no se ha convertido, no conoce a Dios, no ha recibido la salvación en Cristo, eso se convierte en algo esclavizante, que lo esclaviza, no es libre. Habrá situaciones que no puede, ni siquiera quiere hacer lo que sabe que es correcto, lo que sabe que es bueno. Para el convertido, para el cristiano, ya no eres esclavo del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Eres siervo, esclavo de Cristo. Pero la lucha sigue existiendo. Has sido liberado, ahora puedes obedecer a Dios, pero hay una lucha ante la cual no podemos bajar la guardia, porque sigue habiendo esa lucha. Jacob y Esaú pues crecieron en la misma familia al mismo tiempo. Claro, a veces hay diferencias entre hermanos porque te llevas 10 años con tu hermano. Entonces, claro, cuando él era pequeño, los padres de una manera, pero tú naciste después, los padres ya eran más mayores, más tranquilos en experiencia y quizá fue diferente. Pero en ellos no, ellos nacieron al mismo día, al mismo momento, con segundos o no sé ni si minutos de diferencia, porque estaba uno agarrado al otro, nacieron con segundos de diferencia y crecieron pues en los mismos años, en la misma situación. Y crecieron en esa familia, una familia llamada por Dios para un propósito, para servían estos dos y oirían de Abraham, su abuelo vivió hasta que ellos tuvieron 15 años. Jacob y Esaú, quizá algunos dicen, los estudiosos judíos, que con Jacob y Esaú, ¿no? No lo dice la Biblia, ¿no? Pero porque no dice la edad que tenían en este pasaje exactamente. Pero podría ser. Pero ellos conocieron a su abuelo Abraham y Abraham seguro que les habló de su experiencia con Dios, de cómo Dios le había llamado a salir de la tierra donde vivía, cómo Dios le había dado promesas, cómo Dios se las había confirmado, cómo Dios había hecho un milagro con ellos, con Sara, que a los 90 años tuvo a Isaac, su padre, cómo había sido un milagro. Sara era estéril, no podía tener hijos, pero a los 90 años los tuvo. Seguramente pues Isaac y Rebeca, su madre, les contaría, pues yo también era estéril, nos casamos y pensábamos que todo iba a ir adelante, pero estuvimos 20 años orando por vosotros, hasta que Dios hizo el milagro y concebí y luego nacisteis vosotros. Pero cuando estaba embarazada, lo pasé tan mal que quería morirme, es lo que leímos en el pasaje anterior, ¿no? ¿Para qué vivo yo?, dijo Rebeca, cuando estaba pasando tan mal. Pero Dios me habló y me dio promesas sobre vosotros, que sí había un propósito. No sé si les contaría lo de que el menor serviría al mayor, no sé si se lo contaría, parece que no estaban al caso de este asunto, pero sí que sabían que, seguro, que esta familia donde ellos estaban tenía un propósito más grande que ellos y que tenían un privilegio de haber crecido en esta familia. Si tienes el privilegio de haber crecido en una familia cristiana, no menosprecies esa gracia, es algo impresionante. Tus padres no son perfectos, aunque sean cristianos. Isaac y Rebeca no lo eran, Abraham y Sara no lo fueron, pero si tus padres temen y buscan servir a Dios, esa es una enorme bendición, enorme. Si no ha sido así, y en muchos casos puede que no haya sido así, pero estás escuchando la palabra del Señor y quieres y deseas servirle y vivir para Él, Dios ha tenido mucha gracia contigo. Te ha sacado de un lugar de vanidad y de perdición y te ha traído a su salvación. Seguramente Dios también ha usado o usó a tu familia para traerte hasta este punto, aunque no fueran creyentes, aunque no fueran convertidos. Dios usó a tu familia para llevarte a ti hasta conocerle a Él. Y ahora tienes el privilegio de ser bendición a tu familia, porque tú has recibido, has entendido que Él te ama y que Él ha enviado salvación.
Así que podemos dar gracias siempre, porque Dios es soberano, Dios ha tenido la última palabra. Estos dos niños pues crecieron sabiendo que Dios había hablado y bendecido a sus abuelos, sus padres, que les había confirmado promesas por medio de milagros, que hacían que ellos mismos fueran un milagro, pero que también tenían responsabilidades. Había un llamado de Dios sobre ellos. Y vemos pues esto, ¿no?, en este pasaje que hemos leído, que llegaron a ser muy diferentes, no solo en el aspecto exterior, que sí, ya cuando nacieron eran muy distintos, pero en el interior, su manera de ser, ¿no?, su manera de comportarse, su corazón, había algo diferente, ¿no?, el corazón de Esaú y de Jacob. Y sobre todo lo que marcaba más la diferencia entre ellos, por este pasaje que hemos leído, y si leyésemos el capítulo 27 también, por su temor de Dios. Su temor de Dios evidentemente era distinto. Había un temor de Dios en Jacob que era muy diferente del que tenía Esaú. Tú puedes ser introvertido, extrovertido, flemático, apasionado. Estaba buscando tipos de caracteres que existen. Hay muchos tipos de caracteres, ¿no?, dicen los psicólogos. Pues tenemos diferentes caracteres, lo que sea, pero lo que finalmente y eternamente marcará tu vida es tu temor a Dios. El temor a Dios que tengas, el respeto, la reverencia que tengas a Dios, eso es lo que marcará tu vida ahora y tu eternidad para siempre. Es decir, tu conocimiento real de quién es Dios y tu relación con Él. Eso es lo que marcó la diferencia entre Jacob y Esaú, finalmente. Dice la Escritura, aquí que hemos leído, que Esaú fue diestro en la caza, o sea, que se le daba bien la caza. Hombre del campo, dice, ¿no? Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. No solamente que, diríamos, Esaú era el movido, el inquieto, el que salía y le gustaba correr, y el otro era el tímido, el introvertido. Puede que sí, aunque no era solo eso, ¿no? El sentido del versículo, cuando dice que Esaú era diestro en la caza, hombre del campo, ese hombre del campo no es que era agricultor, no, es que como le gustaba la caza, pues estaba todo el día en el campo. O sea, que iba a lo suyo, le gustaba pues la caza, se le daba bien, pues iba a la suya. Y cuando dice que Jacob era varón quieto, ese quieto, la palabra en hebreo original se puede traducir por quieto, pero también por justo, por recto, por alguien que le gustaba hacer las cosas bien, que amaba la justicia, como dice la palabra, ¿no? Tenía la actitud apropiada, claro, ¿sabéis? Y dice que habitaba en tiendas. Pues claro, Esaú también habitaba en tiendas. Eran nómadas. Abraham, Isaac, pues habitaban en tiendas, y Abraham se consideró toda su vida un peregrino en la tierra que Dios le había dado, porque dice Hebreos que él esperaba algo más, una morada celestial, ¿no? Una casa no hecha por manos de hombres. Y parece que Jacob entendió eso y tenía la actitud del primogénito, realmente, del que sabía que tendría la responsabilidad de guiar a la familia. En cambio, Esaú pues iba a lo suyo, iba de caza. El primogénito realmente en aquel tiempo, y literalmente el primogénito es el primer nacido, el que nació primero, y ese era por naturaleza Esaú. Esaú nació primero, pues él era el primogénito. Pero el primogénito en una familia era el que tenía la responsabilidad de, cuando llegase el momento, ser el líder de la familia, después de su padre. Pero el liderazgo bíblico es servicio, es servir. O sea, es aquel que se sacrifica por los demás para guiarles, servirles y proveerles de sus necesidades. Así en el matrimonio también, ¿no? Si el marido es cabeza de la esposa, como dice la palabra, es para servir a su esposa, para guiarla, para proveerla, para protegerla, para guardarla. Y así el líder en la familia. Aquí hoy día se critica mucho, ¿no?, que si el patriarcado, que si etcétera, pero el líder bíblico es el que lava los pies de los demás. Así nos enseñó Jesucristo. ¿Quién más líder que él? Nadie. Él es el Rey de Reyes. Pues él dio ejemplo y dijo, ejemplo os he dado, cuando les lavó los pies a sus discípulos. Ese es el verdadero líder, el que se sacrifica por los demás. Él dio su vida por nosotros. Y el primogénito en aquellos tiempos era el que quizás sufriría más de toda la familia,
porque sería el que tendría que guiar a la familia, proveer, cuidar de los demás. Quedáis si queréis hablar de los vuestros. Algunos dicen que cuando la palabra dice que Jacob habitaba en tiendas, los judíos, los comentaristas judíos dicen que había tiendas donde se enseñaba la ley. La ley todavía no había sido dada, se enseñaba la voluntad de Dios. Y Jacob amaba eso. No lo dice la palabra, no podemos confirmar ni desmentir eso. Sí sabemos que Jacob habitaba, pues, como habitaría un líder, un nómada en aquel tiempo, alguien que cuidaba de su familia. También vemos el detalle de las preferencias de los padres, ¿no? Esto hay que ir con cuidado a veces. Dice que Isaac, el padre, amaba a Esaú, porque comía de su caza, ¿no? Dice en el versículo 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza. ¿Por qué amaba Isaac a Esaú? Porque le iba bien, por interés, porque bueno, le traía caza y le gustaba la comida a Isaac, por beneficio propio. Y dice que Rebeca amaba a Jacob. No dice por qué, que amaba a Jacob. Quizás porque él pasaba más tiempo con ella, ¿no? O porque ella recordaba lo que... Pero hay que ir con cuidado de no caer en injusticias, de hacer acepción de personas, lo que dice la palabra, ¿no? Dice, no hace falta que lo busquéis, pero Santiago 2.8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, bien hacéis. Y continúa Santiago diciendo, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hacer acepción de personas, la palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Hacer acepción de personas es dar preferencia a alguien sin motivo justificado, que es por tu conveniencia que le das preferencia a ese. O sea, pues mi hijo o mi hija es alumno mío y le apruebo aunque suspenda. No, eso es hacer acepción de personas. Si no se lo ha ganado, pues no se lo puedo dar. Eso sería acepción de personas porque, bueno, como es mi hijo, pues le apruebo aunque no lo merezca. Si Dios hiciera acepción de personas, diría, bueno, pues a este lo salvo porque me cae bien. No, Dios nunca hará nada de eso, no. Todos tenemos lo que merecemos, o deberíamos tener lo que mereceríamos. Otra cosa es la gracia de Dios, que nos salva aunque no lo mereceríamos. Dios siempre es justo, pero Dios es un Dios de gracia. Nosotros nos equivocamos, cometemos injusticias y cuando tenemos preferencias tenemos que ir con cuidado, ¿no? Como dice Santiago, nosotros lo que tenemos que concentrarnos es en lo de amarás a tu prójimo, amar a tu prójimo. Y puede que tengas personas más aquí en la iglesia, ¿no? Pues nos relacionaremos más con unas personas que con otras, porque tenemos pues más afinidades, nos llevamos mejor, tenemos la edad más parecida, etcétera, cualquier cosa. Lo que tenemos que ir con cuidado es no menospreciar a los demás. Esto sería hacer acepción de personas, ¿no? Yo me relacionaré con quien me relacione mejor, quizá, pero que no caiga en la injusticia de menospreciar al otro, con quien creo que no me llevaría bien nunca. Bueno, pero es hijo de Dios, tiene un valor incalculable. Todo aquel que ha sido redimido por Cristo es amado por Él, y yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, empezando por la casa de Dios, por el cuerpo donde Dios me ha puesto. Entonces aquí, bueno, parece que los padres tenían preferencias, no sé hasta qué punto justas o injustas, o justificadas o no. Parece que Isaac, pues bueno, era por conveniencia suya. Rebeca no lo sabemos. Pero vamos al grano. ¿Qué pasó aquí? Pues Jacob estaba acabando de preparar un guisado. Se ve que se le daba bien la cocina, porque el otro cuando lo olió ya no pudo pensar en otra cosa, ¿no? Y precisamente algunos dicen que fue como intencionado, ¿no? Jacob sí era un hombre que amaba la justicia, pero también, lo veríamos en pasajes siguientes, de alguien que se le daba bien manipular a la gente, o sea, que buscaba también su beneficio. Entonces, bueno, total, que él estaba cocinando ahí, el olor era agradable, atrayente, y justo cuando Esaú vuelve del campo, pues cansado, quizá pasó ahí muchas horas, toda la mañana, lo que sea, hambriento,
lo huele, lo ve que es su hermano que está ahí cocinando y le dice: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado y muy hambriento seguramente. Jacob le responde algo que para él no vendría al caso. ¿Qué me dice? Véndeme en este día tu primogenitura. Ese fue el momento más importante de la vida de Saúl. Y él no se estaba dando cuenta. Véndeme tu primogenitura. Hay momentos así en la vida que son muy importantes y que tendrás que dar una respuesta. Y a veces, yo no sé, yo en directos, si hablo contigo o discutimos de algo, no sé responder, soy muy lento, ¿no?, en reacciones rápidas, y por eso sé que a mí me conviene muchas veces decir: mira, no sé qué decirte, no sé qué responderte, déjame que lo piense, porque ahora mismo no se me ocurre, diré algo y será una tontería. Y a veces es mejor pararse y meditar, a ver qué está pasando aquí. Esaú, aquí, bueno, claro, a ver, es que fue una situación. ¿Estaba él obligado a decir que sí? No. ¿No había otras alternativas para comer de ese guiso rojo? Seguro que sí. Puede decirle: no, ¿qué me dices de mi primogenitura? ¿De qué vas? ¿O a qué viene esto? Yo tengo hambre, dame eso. Ni primogenitura ni nada, dame, soy tu hermano. Tengo hambre, dame de comer. Pero el otro como que le puso ahí como entre la espada y la pared, ¿no? Aunque no era así, ¿no? La primogenitura era un derecho que por naturaleza le pertenecía a Esaú, pero también era un privilegio, una responsabilidad que él había recibido sin hacer nada. Bueno, naciendo el primero, pero vamos, que eso él ni era consciente de eso, lo recibió por gracia. Y en su caso, por las promesas que la familia había recibido, las implicaciones eran enormes. O sea, ser el primogénito de esa familia no era cualquier cosa. Había implicaciones muy grandes. Todas las promesas que Dios había dado a Abraham e Isaac vendrían sobre él, sobre el primogénito. Él sería el que Dios usaría para que su descendencia fuera bendición a todas las naciones, para que de su descendencia viniera Cristo, el Salvador, el Mesías. Y ahí Jacob le dice: véndeme, dámela, tu primogenitura. Dime que tú ya no quieres ser el primogénito, que yo lo seré. ¿Qué hizo Esaú? Cedió. No solo pensó, claro, el versículo parece que es algo que tú lo piensas, pero no lo dirías, pero el versículo dice que lo dijo. En el versículo 30, ¿no? En el 32. En 31 Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. En 32, entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Esto parece que es algo que se piensa, ¿no? Yo voy a morir, ¿para qué me servirá? Pero dice que lo dijo: me voy a morir, y su hermano ahí escuchando, ¿para qué me servirá la primogenitura? O sea, que él pensaba en la primogenitura como algo para sacar beneficio. ¿Para qué me servirá a mí, no? Como si fuera algo, la primogenitura era algo para lo cual él serviría a otros. Pero él lo veía como algo que le serviría a él. Claro, sería el líder de la familia, pero él decía: pero bueno, me voy a morir. Igualmente eso va a ser temporal. Y no solo lo estaba viendo como algo para sacar beneficio, sino que lo puso al nivel de un plato de lentejas, debajo. Él pensó que tampoco es para tanto. Tengo hambre, quiero comer, voy a comer. Primogenitura, no, más importante el plato de comida, porque ahora tengo hambre. Y dijo que sí, aceptó. Qué insensato, ¿no? Qué locura. Tenemos que ir con cuidado, ¿no? Eso es como una advertencia, ¿no? Claro, yo no sé si habría caído en la misma trampa o tú habrías caído, pero podemos caer en otras trampas, quizá más sutiles, ¿no? Esta era muy sutil. Pero un placer momentáneo, y eso sí que nos hemos encontrado a veces, puede ser muy atrayente, muy tentador, pero muy peligroso. Si a cambio renuncias a algo, o tienes que renunciar a algo que has recibido de Dios, a su llamado, a la santidad, a la comunión con Él, al gozo de servirle y dar testimonio.
habrá tentaciones que nos guiarán, nos llevarán a no te pongas tan fanático con las cosas de Dios. Todo el mundo lo hace, no pasa nada. Sí que pasa. Todo tiene sus consecuencias. Pero nuestro cuerpo, nuestra carne, se siente muy atraída por cosas que son pecaminosas, que menosprecian a Dios. Aquí el pecado no fue comer el plato de lentejas, fue menospreciar la primogenitura, menospreciar a Dios, finalmente. El pecado a veces puede ser simplemente en forma de una acción que alguien lo vería y diría, no pasa nada, no ha hecho nada malo. Bueno, pero en su corazón está cambiando eso por la gloria de Dios, por algo que le ha sido dado por gracia. Aquí Jacob se quiso asegurar, porque la cosa era muy importante. Y le dijo, júramelo. O sea, aún le aprieta más, ¿no? Le dice, júramelo en este día. Hoy es el día en que tú me lo estás jurando, me lo vas a jurar esto. O sea, que Esaú lo tenía delante y lo estaba aceptando. Y le juró, dice el versículo 33, júramelo este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Le dijo, sí, te lo juro. Queda confirmado. En ese tiempo no había contratos así firmados, pero la palabra valía lo mismo, era algo firme. Y le juró, dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y mira cómo lo dice, ¿no? Lo que hizo Esaú, pues, y comió, y bebió, y se levantó, y se fue, ¿no? Como una cosa, como algo natural, rápido, pim pam, fuera, comió y ya está. No le dio mayor importancia. Y pasaron años hasta que se dio cuenta de su error, ¿no? Hasta cuando su padre estaba a punto de morir, y les bendijo a ellos, y bendijo también por otro asunto que, claro, Jacob ya tenía el derecho a la primogenitura, pero los padres no sabían esto que había pasado probablemente. Y Jacob junto con su madre, sabéis, ¿no? Por los que habéis leído la historia bíblica, que engañaron a Isaac para que creyese que Isaac era Esaú. Isaac ya era muy mayor, ciego, no veía, para que Isaac bendijese a Jacob en lugar de Esaú como el primogénito. Aunque aquí ya se había decidido, aunque antes ya se había decidido, cuando Dios dijo, el menor servirá al mayor. Y el texto termina confirmando algo terrible, ¿no? Que ya hemos visto en lo que han hecho, pero la última frase del texto es, así menospreció Esaú la primogenitura, menospreció. Menospreciar es, pues, no dar el aprecio que merece algo que lo tiene. Una decisión que afectó a su vida y a su descendencia. Perdió la oportunidad de ser la nación que Dios iba a usar para bendecir a todas las naciones, a través de la cual vendría el Mesías, Jesucristo. Pero, claro, ahí es una pregunta que la respuesta no es sencilla, ¿no? ¿No había determinado Dios que esto tenía que pasar así? ¿No se le había anunciado a Rebeca cuando aún no habían nacido? ¿No dice Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí? Lo dice, citando a Malaquías. Sí, Dios tiene sus propósitos y se van a cumplir sin fallar. Pero Esaú menospreció la primogenitura, eso también es verdad. Eso no tenía que haberlo hecho y lo hizo. Eso no fue obligado a hacerlo. La vendió por un plato de lentejas. Fue decisión suya. Jacob le presionó, pero no le podía obligar. Esaú decidió, pues sí, te lo juro, ahí está. ¿Podía haber dicho otra cosa? Yo creo que sí. Tenía libertad de escoger, aunque Dios había determinado que así sería. Pero dentro de esa determinación de Dios, él tenía responsabilidad de tomar una decisión. ¿Por qué decidió eso Esaú? ¿Por qué fue tan tonto, tan necio Esaú? Seguramente no fue algo del momento. No fue algo que, venga, va. No, era algo que ya estaba en su corazón. El menosprecio, me refiero. El pecado no fue el plato, sino el menosprecio a las cosas de Dios. Ese menosprecio
ya venía de antes. Seguro que fue algo que fue creciendo. Igual que él creció, en edad creció ese menosprecio hacia las cosas de Dios. Porque, claro, el menosprecio hacia la primogenitura en realidad era un menosprecio hacia las promesas de Dios, hacia Dios mismo. Y eso tuvo que tomar su tiempo para llegar a este punto donde él no tuviera dudas en decir, sí, el plato de lentejas prefiero. Eso ya era algo que formaba parte de él, lo tuvo claro, no tuvo necesidad de pensarlo. Y por eso los maestros judíos describen a Esaú como un hombre realmente malvado, malo. ¿Hay buenas y malas personas? Bueno, en un sentido sí, entre comillas podríamos decir sí. Hay personas que muestran una maldad pues, que asusta. Y otras personas, aún no creyentes, que dices, bueno, esta es una persona correcta, una persona que hace bien. Pero claro, sabemos que estricta y bíblicamente hablando, pues no, solo hay uno bueno. Los demás, dice la palabra, no hay justo ni aún uno. O incluso Jesús, cuando alguien le llamó maestro bueno, dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno. Hay bueno, sino uno, Dios. Ninguno. Así que, pues, personas buenas, en el sentido completo, no hay. Pero sí hay los que se acercan o los que se alejan a Dios. Eso sí hay en el mundo. Y lo vemos. En nuestras vidas lo vemos, en las personas que nos rodean lo vemos. Hay personas que se acercan y se alejan de Dios. Y Esaú se alejó. Esaú se fue alejando, se alejó. Y Jacob se fue acercando, se acercó a Dios. Según Hebreos 12:16, si queréis buscar Hebreos 12, terminaremos con este pasaje. Habla de Esaú y de lo que ocurrió, o parte de lo que ocurrió aquí. Según Hebreos 12:16, pues Esaú llegó a ser alguien profano. Dice aquí, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Interesante, ¿no? Que el autor de este libro, en el Nuevo Testamento, Hebreos, mencione a Esaú, esto que acabamos de leer en Génesis. Profano significa, pues, pagano, alguien malvado, alejado de Dios, alguien, lo contrario de alguien santo, escogido, apartado para Dios. Es alguien profano, que no quiere saber. Esaú menospreció su privilegio y su responsabilidad, menospreció a Dios. No hay nada peor que eso. O sea, eso es lo peor que puede hacer un ser humano, menospreciar a Dios, menospreciar al más apreciable ser que hay, que existe, al creador de todo, al que es bueno, justo, glorioso en gran manera. Si yo menosprecio a Dios, no puedo hacer nada peor que eso. Es imposible. Eso es el peor pecado, menospreciar a Dios, cuando Él es el que más debe ser apreciado, mi creador, el dador de la vida. Este libro Hebreos, sabéis que habla de la supremacía, grandeza, gloria de Jesucristo por encima de todo lo demás, ¿no? Y el capítulo 11 de Hebreos, anterior a este que estamos viendo, es donde se nos habla de la fe y de los ejemplos de fe que en el Antiguo Testamento encontramos, como Abraham, Isaac, sus esposas, Jacob también. Y nos anima ese capítulo 11 de Hebreos a perseverar en la fe, ¿no? Bueno, ya que tenemos estos ejemplos, pues perseveremos en la fe. Como tuvieron estos hombres, ¿no? Que pasaron grandes pruebas, ¿no? Y sufrieron. E incluso no llegaron a ver el cumplimiento de las promesas que Dios les había dado. Dice al final de Hebreos 11, el último versículo, ¿dónde está? Aquí. El 39, el penúltimo de Hebreos 11, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La cosa mejor es Cristo, la revelación de la gracia de Dios en Jesucristo y su salvación. Y Dios la ha provisto para nosotros. Y luego el capítulo 12, donde hemos leído este versículo,
pues nos exhorta a avanzar en la vida cristiana, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice en el versículo 2 de Hebreos 12, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él nos ha dado la fe. Esa fe que habla Hebreos 11 es la fe que recibimos de Jesucristo, de nuestro Dios. Y cuando menciona a Esaú, un poco más adelante donde hemos leído, lo pone como ejemplo de aquellos que dejaron de alcanzar la gracia, ¿no? Si leemos el versículo anterior al que hemos leído, dice el 15, mirad bien a raíz de amargura, os estorbe, y que por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mira el versículo siguiente, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, claro, no dice arrepintiéndose o reconociendo su error, no, que él vio lo que se había perdido y deseaba heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento. Su corazón se había endurecido, aunque la procuró con lágrimas. Claro, él buscaba pues su propio beneficio, ¿no? Todavía no apreciaba a Dios. Ese corazón había sido endurecido. Y por eso habla el pasaje de los que no alcanzaron la gracia, como un aviso, ¿no? Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. No menospreciemos el valor de la gracia, no dejemos de alcanzarla. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios. Gracia es algo gratis, algo que se nos da sin merecerlo. Gracia es que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que siendo Dios 3 veces santo y nosotros pecadores, si nos volvemos a Él, Él nos perdona. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El impío, el que es pecador, el que va en dirección contraria a Dios, deje, llama a la palabra, ¿no? Deja esos caminos, deja esos pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es gracia, eso es misericordia de Dios. Y es un don de Dios. No la merecemos, ni la podemos pagar, ni conseguir, pero tenemos que alcanzarla. Dicen, mirad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, apreciarla. No dejar, ¿qué es lo que puede estorbar? Lo dice aquí, ¿no? Que ninguna raíz de amargura nos estorbe. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. No dejes de alcanzar la gracia. La amargura no es un bien para nada. Y a veces nos amargamos por cosas, por situaciones que no podemos controlar, que solo podemos poner en manos de Dios, o por consecuencias de nuestro propio pecado. Entonces tenemos abogado en Cristo, a quien podemos venir, pedir perdón y recibir perdón y limpieza de nuestros pecados. Tenemos que tomar decisiones que nos acerquen a Él, encaminar todas las áreas de nuestra vida según su palabra, dejar de centrarnos en nosotros mismos, en si voy a sacar beneficio de esto o lo otro. Dios ya me ha bendecido, más de lo que puedo imaginar. Ahora yo quiero servirle, quiero amarle como Él me ha amado, quiero amarle por encima de las demás cosas. No basar mi vida en los placeres de este mundo, que cuando te enseñen un plato de lentejas puedas pensar, a ver, un momento, esto, sí, quiero tomarlo, pero ¿estoy renunciando a algo? Cuando estés viendo una película o escuchando una conversación, esto me está alejando de mi Señor, de la santidad que yo deseo, anhelo en mi corazón. No menospreciemos la gracia del Señor en nosotros. Dejar de vivir conforme a la carne, como dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y tenemos que hacer morir las obras de la carne que se oponen al Espíritu. Para eso hemos de volvernos cada día a Dios, a su gracia, aferrarnos a ella. No caer en el error de Saúl, no menospreciar, sino apreciar cada día más lo que somos en Cristo, su amor, su
salvación, su gracia, en la situación que sea. Podemos estar sufriendo cosas duras, difíciles de soportar, pero el Señor está con nosotros. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro oportuno socorro, siempre. Su gracia está sobre nuestras vidas y su amor nos cubre, nos ha librado de pecado. Nuestra relación con Él, tu relación con Él es lo más precioso que tienes. Juan 14:1 dice, no sé por qué he puesto este versículo al final, pero Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús sabía que los discípulos estaban mal, estaban nerviosos, estaban preocupados, no lo veían claro, y Jesús les dice, no os preocupéis, creéis en Dios. Sí, claro, eran judíos, que adoraban a Jehová, y les dice, creed en mí. Y eso a veces es lo único que podemos hacer. ¿Crees en Dios? Pues confía en el Mesías, en el Salvador, en aquel que dio su vida por ti, en el que murió en la cruz por tus pecados. Teme a Dios y aférrate a su gracia. Amén. Amén. Pues que el Señor nos ayude y nos guíe a poder seguir creciendo en la gracia que Él nos ha dado para poder darle la gloria y tomar decisiones que nos acerquen a Él cada día más. Quitar toda raíz de amargura y dar la gloria a nuestro Señor. Amén. Pues vamos a orar, darle gracias. Te damos gracias, oh Padre, por tu gran amor, por tu palabra, por las exhortaciones que podemos recibir de ti, Señor. Te rogamos que sea tu Espíritu en cada uno de nosotros, iluminando tu palabra, tu consejo, Señor, que nos ayudes a poder ver las diferentes situaciones en las que nos encontramos, en la vida que tú nos has dado, para poder verlas como tú quieres que las veamos, Señor. Señor, sabemos que tenemos este privilegio tan grande de que nuestros ojos han sido abiertos a tu verdad, a tu amor, y te rogamos que nos ayudes en el día a día, Señor, a poder recordar estas cosas, a poder armarnos con esa armadura, Señor, que tú nos has dado, que son tus verdades, Señor, tu justicia, Señor, tu salvación, tu palabra, que, Señor, nos sigamos esforzando por acercarnos a ti, sabiendo que tú nos rechazas al corazón humilde, Señor, y quebrantado. Gracias, oh Señor, por tanta misericordia. Nosotros no merecíamos, pero tú nos amaste, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a poder ser canales también en tus manos para bendecir a otros. Señor, que podamos ver esta responsabilidad que tú nos has dado al llamarnos para ser redimidos por ti y poder, Señor, ser buenos instrumentos en tus manos, Señor, que tú puedas bendecir a nuestros familiares, compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, Señor, conocidos. Señor, danos amor, danos, Señor, esa compasión que tú tienes por las almas y que se haga tu obra a través de nuestras vidas, Señor, para que tu nombre sea exaltado y tu iglesia edificada, Señor. Te pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.